En el capítulo anterior nos despedimos de Mossel Bay y nos dimos cuenta que aparecimos en la portada del periódico local. Nos dirigimos hacia las Kangu Caves y conocimos un poquito de la historia aquí en África hace más de 15.000 años. Después nos despedimos de nuestro amigo Juanillo en el pico más alto de una hermosa carretera sudafricana. Hoy arrancamos camino hacia Así estés nubladito, me pareces hermoso, Mossel Bay, gracias. Bueno, parceritos, en este video vamos a agradecer. Ay, ya no me acuerdo en dónde estaba. Damos inicio a este video, parceritos, con el agradecimiento a Dios, a la vida, a mi señora madre, mamita hermosa, y a John Ortega Sabas, Juan Figueredo, Manuel Palomares, Julián Serna, Jorge Caballasi y Martín Mauricio Sierra Borda. Muchas gracias, porque gracias a ustedes yo estoy aquí en África, parceritos. Así que seguimos, próxima parada Puerto Elizabeth. Thank you so much. Bueno, aquí están cobrando también a las motos y está en 13.000 pesos colombianos, o sea, casi 4 dólares americanos. Es bastante para una moto, me parece, en comparación con los otros países en donde yo he pagado. Sin embargo, acá se ve, estas carreteras están impecables. A veces me siento que estoy en Brasil otra vez porque siento el mismo calor, los mismos paisajes con las super rutas. Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo que los otros países sí tienen peajes para moto. Lo que pasa, parceritos, es que en Colombia quieren implementar peaje para motos, pero es más un negocio, realmente es más unas ganas de lucrarse las empresas que otra cosa. Hay otros países que no le cobran a las motos y tienen carreteras espectaculares. Entonces, pues, va por un lado o por el otro. Y yo creo que la razón más importante que yo considero no deberían poner peaje a las motos es porque casi el 70% del mercado automotor de motos son personas que trabajan en las motos. Y además, en México hicieron un estudio de todos los vehículos y el daño que le hace las motos al pavimento o el uso es menos del 1%. Entonces, pues me parece muy interesante que en algunos países cobren y otros no. Ahí les voy compartiendo eso. Seguimos recorriendo y conociendo el mundo, parceritos. ¡Wow! Me recomendaron un montón venir aquí a conocer. ¿Saben cuál es el problema? Que me cobran. Me están cobrando como 5 dólares la entrada. Y la verdad yo quería venir a ver y conocer, pero pues pagar por entrar a un parque de estos no me parece que valga la pena. Voy a preguntar aquí una cosita donde estos amigos. Before the toll gate, right? Oh, I saw it. Okay. Only for crazy people. Yeah, only for crazy. And you have to pay to suffer. Yes. Oh, crazy. Encosia Bulele. Okay. Bye, man. No están. Bueno, ¿se acuerdan el puente que pasamos después del peaje que yo me sorprendí? Yo era como, ¡wow! Bueno, ahí hacen el bungee jumping más alto del mundo. 260 metros. Me pareció espectacular el puente. Y yo sí había escuchado que por aquí en Sudáfrica estaba el bungee jumping más alto del mundo. Y adivinen qué. Exacto, adivinaron. No lo vamos a hacer porque le tengo mucho miedo a las alturas. Pero si alguno quiere venir a hacerlo, vengan y con el código "Esta es mi vuelta" los atienden súper bien.
Yo ni loco pagaría por sufrir algo así. Bueno, vamos a continuar ruta hacia el este, a la hermosa ciudad de Puerto Elizabeth. Esta va a ser la última ciudad costera antes de meternos por dentro de Sudáfrica con destino Pretoria. Pero hasta el momento, díganme si no ha estado hermoso esto, ¿no? Cambia de paisajes cada ciertos kilómetros. Acá está un clima como de 18 grados. Después llega uno a clima como de 30. Después uno llega a clima como de 12. Una locura, pero espectacular. Bueno, nos fuimos. Estamos a 2 horas de Port Elizabeth. Bueno, otro para y siga. La última vez que me tocó uno de estos, me tocó esconderme al lado de un camión, ¿se acuerdan? Porque el sol estaba bárbaro. Bueno, mozzarella, ya estás bien comidita. Ahora sí, Puerto Elizabeth. ¡Hola, Puerto Elizabeth! ¡Pero qué lindo! Estoy muy cerca de la playa, ahora que me doy cuenta. Bueno, vamos a ver qué tal el lugar. Pretty good, and you? Very nice. Have a reservation. Me parece un bonito lugar para pasar la noche aquí y quiero aprovechar. Este es el Ado. Es un parque nacional donde la gente va a ver elefantes. Bueno, pues ya que estamos aquí en Port Elizabeth, camino hacia Pretoria. Voy a salir a conocer algo. Me han dicho que es muy bonito, que la idea es no salir de noche a las playas porque pueden ser un poquito peligrosas. Pero que vaya a ver el faro y que vaya abrigado porque hace frío. Y sí que está haciendo frío. Dejé una ropa lavando, aproveché, pero sí hace frío, qué raro. Desde que llegué ha estado como medio frío el lugar. Uy, hay un café latino. ¿Será que hay rumba latina ahí? Uy, cuánto me gustaría echarme una salsa. Yo no sé por qué siento que me estoy volviendo viejo, porque dudo mucho que todos los jóvenes que han pasado aquí, jóvenes, ¿no? Todos los pelados que han pasado aquí cerca mío, sepan dónde están parados. Aquí en Port Elizabeth, bueno, la historia de Sudáfrica me parece un poco fascinante, y más que todo leyéndome el libro de Nelson Mandela, porque es uno de esos actos heroicos en donde triunfa el bien sobre el mal y la paz sobre la guerra. No es muy fácil en este mundo solucionar problemas a través de la paz, es muy difícil. Siempre estamos pensando matar al otro, y Nelson Mandela lo logró. Entonces, este lugar es muy bonito. Este se llama el Faro de Duncan y esa es una pirámide que fue construida como en el 1820. Pero es un lugar, a ver, representa lo más bonito de la civilización humana. Y esa fila que ven allá, que es una fila, a ver, está creado para simular una fila, una cola, una fila, para hacer las votaciones del 27 de abril del 94. El arco iris y la bandera de Sudáfrica representa todos los colores y las comunidades de la tierra que se unieron con mucha felicidad y esperanza mientras el mundo en esa época estaba callado, estaba manteniendo la respiración. El mundo entero tenía los ojos en Sudáfrica y todos los sudafricanos hacen una fila ese día, el 27 de abril del 94, creo que fue. Si tengo mal la fecha, igual la pongo ahí. Hicieron fila y fueron a votar, o sea, sus voces fueron escuchadas. Funcionó la democracia porque el resultado fue el
presidente Nelson Mandela, que logró unir este país de odio, de guerras y de racismo no sé cómo decirlo, de odio justificado, del apartheid y de toda la historia que trae este país. Todos tenían razones para matar al otro y Nelson logró la paz y la unión. Entonces, el tipo es un genio, y me parece muy lindo este lugar. Pues yo no sé, yo veo la gente pasando y todo y bueno, no sé, quién quita, tal vez sí. Pero si me pasa en mi país que yo voy como una escultura y ni idea quién es, me parece muy lindo compartirles esto porque demuestra que siempre se puede. Me acuerdo que yo le dije a Juanillo cuando le pedí el favor de que quitara la calca de Pablo Escobar, él me dijo, pero es que en Colombia ustedes lo promueven y hay gente que lo tiene tatuado y hay tours de Pablo Escobar. Y yo, pues sí. Pucha, entonces dime qué puedo hacer yo para eliminar esa imagen. Y él me dijo, no, es que eso es imposible. Pues es que ya, o sea, eso es imposible. Historias como la de Nelson me hacen pensar que nada es imposible. O sea, este país estaba sumido en una guerra terrible y tanto los negros como los blancos como las comunidades tenían motivos para odiar al otro y matarlo. Y Nelson logró lo imposible, logró esa unión. Entonces yo no creo que sea imposible hacer que la gente se olvide de Pablo Escobar y promover lo bueno de Colombia. Pero bueno, yo creo que cada quien pone un grano de arena hacia un objetivo y si todos lo hacemos, se puede lograr lo imposible. No sé, ahí se los dejo. Comenten qué opinan. Voy a ver otra cosita chévere por aquí en Port Elizabeth, pero acá no la historia, ¿no? Está bueno el país. Super Bowl, girl. It's a nature reserve. Bueno, si no puede entrar Moza, yo no entro. Hola. ¿Qué tal no permitir las motos, pero sí los carros? Mamá vaina. Este plan está bacano acá, venir a tomar traguito con los amigos. Uy, pero no sea tan cochino. No, eso sí no me gustó. Aproveché para limpiar el casco. Es que estoy como en una zona, toda esa manejada de anoche y todos estos días, como estoy en la zona costera, viene una niebla que no es niebla, es como... es algo raro, es una nube así de agua de mar, entonces es salado y queda uno súper pegachento. Y la visera la tenía terrible, las gafas terribles. Y eso tiene sal, entonces eso empieza a dañar las cosas. Entonces aquí estoy haciéndole aseo a este casquito para que me dure. Entonces mañana salimos temprano. Y al parecer están en una copa. Aquí en África están en una copa africana, como la Copa América de nosotros. Bueno, hay una copa africana y está jugando Angola contra Nigeria en Costa de Marfil. Entonces es muy interesante ver estos equipos y aquí la gente está súper emocionada. Pero bueno, tengo que conseguir unos rodamientos y tensionar unas cositas. Así que vinimos a onda, papá. Sí. Bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Thanks, man. Appreciate it. Have a good one. Thanks, man. Ay, muy queridos acá. Es que se acuerdan que por allá en Ciudad del Cabo conocí al gerente, pues resulta que no era nada más y nada menos que las casualidades de la vida, las diosidencias, porque era el gerente de todo Honda de Sudáfrica. El tipo un bacán y me dio los teléfonos de todos los concesionarios y todo para yo estar tranquilo acá en Sudáfrica. Entonces yo le escribí, le dije, oiga hermanito, estoy aquí, necesito unas cosas. Y él dijo, hermano, pásate por allá. Necesitaba tensionar, pues aprender a... Es que esta moto como no tiene cambios, a ver, sí tiene cambios, lo que no tiene es que no se puede engranar. Entonces en una montaña o en una subida uno no la puede dejar en primera porque es DCT. Entonces tiene un freno de mano. Aquí donde va el clutch, acá hay un freno de mano. Si lo ven, es este, miren. Si freno,
frena la moto. Es un freno que está en la llanta trasera y eso mantiene la moto en posición. Entonces a veces se me suelta un poco y quedo muy inclinado. Bueno, la moto está muy pesada, obviamente no en todos lados la puedo dejar. Pero sí quería aprender cómo funcionaba así, ahí me enseñaron. Y ya, era lo único que necesitaba hacer, y saludarlos. Y también conseguir unos rodamientos, porque los rodamientos están bien, pero quiero asegurar de llevarme unos por si acaso, porque pues es algo que yo puedo cambiar y que sé que en situaciones de agua y de barro se dañan mucho más rápido. Entonces quiero llevarme unos rodamientos antes de entrar a Namibia y subir por África. Pero bueno, mozzarella, estás espectacular.